Se cumplen 26 años de que un tal señor llamado Andrew Wakefield, que era médico, terminó un experimento que hizo y publicó en la revista The Lancet este artículo, que ahora está retractado. Hiperplasia ileal linfoide nodular, colitis no específica y desorden del desarrollo generalizado en niños. Y en este pedazo de pseudoestudio, que luego se descubrió que era un pseudoestudio, afirmaba que las vacunas causaban autismo y otros problemas digestivos gravísimos para los niños. Ya nadie se acuerda de los digestivos, se quedaron con lo del autismo. Por ejemplo, el Consejo General Médico del Reino Unido, que fue donde ocurrió esta tragedia, este fraude médico nivel Mengele, Wakefield llegó a pagar 5 libras a unos niños para hacerles unos análisis de sangre durante una fiesta de cumpleaños de su hijo, que había actuado deshonesta e irresponsablemente, que sus datos eran absolutamente imaginarios, obtenidos a partir de un universo extremadamente pequeño de niños que ya estaban enfermos antes incluso de que se llevara a cabo el estudio y que se les aplicaran las vacunas. Su estudio al final se basó solamente en 12 casos de niños autistas, pero se convirtió en el pilar fundamental del movimiento antivacunas y la causa del descenso de las vacunas en el Reino Unido y Estados Unidos, con el consiguiente aumento que estamos viviendo hoy todavía, y cada vez peor, sobre todo después de la COVID, de sarampión, paperas y rubeola. La validez de su trabajo ha sido descartada por numerosos estudios adicionales, es decir, las afirmaciones que hacía en este estudio no fueron rechazadas porque a alguien se le ocurrió que vamos a rechazarlas si somos muy malos. Es porque se volvieron a hacer estudios, se volvió a tratar de valorar si efectivamente las vacunas causaban todo lo que decía Wakefield que causaban, y se descubrió que no. Pero los antivacunas se agarran de este estudio. ¿Por qué? Lo que hemos hablado aquí, que es el sesgo de confirmación. Este estudio les da la razón, y entonces van a rechazar todos los estudios que no les den la razón, aunque sean científicamente mucho más sólidos, mucho más rigurosos y mucho más fiables. En febrero de 1998, en 2004, finalmente The Lancet retiró el artículo por considerar que sus conclusiones eran infundadas. Y de pasadita, el Consejo General Médico le retiró al señor Wakefield su autorización para practicar la medicina en el Reino Unido. Durante estos 26 años, Andrew Wakefield ha vivido de la caridad, del dinero, del apoyo de los antivacunas en todo el mundo. Y ha hecho una cosa que es especialmente perversa, que a mí me parece especialmente perversa. Se ha rodeado de madres llenas de culpa. Madres de niños autistas, y estoy pensando en una en concreto, que ahora no me recuerdo el nombre de ella, pero es la esposa de Carey, el comediante, que afirmaba que las vacunas habían causado el autismo de su hijo. Luego se descubrió que su hijo no tenía autismo, tenía otra afección neurológica, pero de todos modos fue causada por las vacunas, porque ya lo decidió ella como actriz. Usted sabe que si quiere usted determinar la realidad de un hecho médico, debe acudir a las actrices y no a los científicos y a los médicos. Pero Wakefield se ha rodeado de madres que están enormemente culpabilizándose por el autismo de sus hijos o por los problemas de todo tipo que puedan tener sus hijos. Y Wakefield les da una explicación y les promete soluciones. Y esa explicación de alguna manera hace que las mujeres, las madres sobre todo, los padres también evidentemente, pero que las madres sobre todo sientan que no son directamente responsables de la desgracia de sus hijos, de la enfermedad de sus hijos, de la afección o del trastorno que puedan tener sus hijos, sino que hay otros, que hay unos culpables a los que puede señalar y a los que puede atacar, contra los cuales puede manifestarse, y que son los fabricantes de vacunas, los diseñadores de vacunas, los médicos, etc. Y sobre esta mentira ha mantenido de manera interesante y efectiva
no solo su forma de vida, sino una fortuna que ha reunido Wakefield en estos últimos 26 años, basada en una historia absolutamente falsa, absolutamente imposible de corroborar por todos los estudios médicos que la siguieron, pero la gente te dirá hoy con toda certeza, con absoluta convicción, que las vacunas causan autismo. Y el culpable fue Andrew Wakefield, y hoy se cumplen 26 años pues de la publicación de esta desgracia de estudio.